Aquelarre de clausura. Tras la polémica inauguración de los Juegos Olímpicos, debemos esperar una no menos desagradable ceremonia de clausura. No van a rectificar nada de lo ya preparado para este evento, pese a la indignación de los católicos de todo el mundo. Tras la Revolución de 1789, la cultura anticatólica está fuertemente arraigada en este país, excepto en la zona de Bretaña, donde se encuentra la Vendée, y como ha comunicado la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, la capital francesa siempre estará al lado de los artistas, la creación y, por ende, la libertad. O sea, al lado de los titiriteros, la degeneración y el libertinaje, o la libertad para insultar lo católico y la intransigencia contra los que critiquen sus ideales, manifestando así su apoyo inquebrantable al creador de la parodia. Es curioso que la Revolución Francesa tuviera a la razón como diosa y que la mayoría de sus símbolos tuvieran su origen en religiones paganas como el gorro frigio, símbolo de las repúblicas creadas por la masonería, con el que se representaba al dios Mitra en la antigüedad. Representaciones de este símbolo fueron elegidas como las mascotas oficiales de los Juegos Olímpicos de París 2024, llamadas los priges. Es importante no confundir con el gorro pileo, que era el que llevaban los esclavos liberados en la antigua Roma, pues nunca hubo intención de liberar al pueblo, sino de esclavizarlo de otras maneras o simplemente de que cambiara de dueño. Volviendo al tema que nos ocupa, resulta que Thomas Joly es el autor de este nuevo aquelarre, ideado para el final de los Juegos Olímpicos, y teniendo en cuenta que este artista aseguró con orgullo que la inauguración de los Juegos era una gran fiesta pagana, no podemos equivocarnos demasiado al deducir de antemano que la clausura volverá a ser una ceremonia llena de exhibicionismo queer, un ritual histriónico y moralmente anárquico que en esencia, y no solo a la vista de los iniciados en el esoterismo, será un ritual para proclamar a los cuatro vientos el inicio, reinicio o continuación de una nueva era. Como católicos, no debemos dejarnos llevar por los que acusan a Joly de ser judío, cosa que al parecer no es cierta y que además no es garantía de nada. Esperamos algo que no ensalce los valores del deporte, sino un espectáculo para seguir promoviendo esta agenda e ideología subvencionadas. La pócima que hacía a los galos paganos invencibles ya no tiene nada que ver con la que preparaba Panoramix en su marmita. El imperio los ha seducido, como a la mayor parte del planeta, con la receta que se cocina cada día en los medios de comunicación. Una cucharada climática, unas gotas de esencia wok, unos gramos de paganismo y todo mezclado en sopa de género. El mejunje es insípido a la boca y abrasador en el alma. El 11 de agosto de 2024 se apagará la llama olímpica en el Estadio de Francia, con un grandioso espectáculo que refleja los tiempos que vivimos. En la página oficial se puede leer: innovadoras, sorprendentes y brillantes, estas ceremonias ya prometen ser muy poderosas, al igual que Records, que tiene todo lo necesario para dejar huella en la historia de las ceremonias de clausura. Una banda sonora original, nuevas interpretaciones, actuaciones musicales y la participación de cantantes de renombre mundial completarán el cuadro. Parte del espectáculo tendrá lugar en el aire, mientras que los escenarios gigantes, vestuarios y espectaculares efectos de iluminación llevarán a los espectadores a un viaje en el tiempo, tanto pasado como futuro. Pues bien, esto es lo que nos anticipan. Y sí, amigos, previsiblemente nos van a decir cómo será el futuro, o al menos cómo quieren que sea.
Por lo tanto, no les queda otra opción que plasmar la Agenda 2030, porque ya sabemos que los artistas subvencionados, que casualmente son todos de la misma ideología, no consiguen su fama y dinero gracias a su arte, sino por fidelidad a su amo. En cuanto a la posible simbología, en las pocas imágenes que hemos visto de los ensayos de la ceremonia de clausura, nos hemos encontrado con una fotografía de los actores, subidos a una rueda giratoria, que nos recuerda a una noria. En el demoníaco tarot hay una carta, la de la rueda de la fortuna, que entre otras cosas simboliza el destino, un nuevo ciclo, la evolución y la suerte. En relación a esta carta, podría estar la del colgado, que significa iniciación, sacrificio y misticismo. El poeta Philip Larkin pensaba que si su destino fuera inventar una nueva religión, recurriría al agua. En estos juegos se ha dicho al mundo que la nueva religión es pagana y basada en la cultura griega. En eso se basó la inauguración al sustituir a los apóstoles por unos personajes grotescos y a Jesús por una diosa, con una diadema con 7 rayos, como la que lleva la Estatua de la Libertad, y muy parecida también a la diosa griega Hécate, aunque podría representar a Caquia, una daemon que personificaba el vicio y la inmoralidad. Era descrita como una horrenda mujer gruesa y vanidosa, muy maquillada y vestida con ropa sugerente, e intentaba tentar a las personas para que se volviesen malas. Es descrita también como diosa de las abominaciones. En esta ceremonia vemos hasta qué punto ha evolucionado la calidad de las proyecciones holográficas. Aquí, la ciencia, al servicio del ilusionismo, nos va a sorprender. Los hologramas podrían ser de criaturas mitológicas griegas. Podríamos apostar por alguna proyección aérea con algún tipo de ser volador, como Pegaso, el caballo alado. El funeral en la antigua Grecia, como despedida de los Juegos Olímpicos. En la cultura helenística al fallecido se le ungía con perfume, se le vestía con ropas blancas y un sudario, y se le colocaba en un lecho. El cadáver era adornado en la cabeza con flores. Al inframundo se asociaban divinidades como Hades, Hermes, Hécate y Tánatos, así como otros personajes míticos, como esfinges, Queres y sirenas. Hermes es el dios olímpico mensajero, dios también de las fronteras y de los viajeros que las cruzan, del ingenio y del comercio en general, de la astucia, de los ladrones y de los mentirosos, además de ser el encargado de guiar a las almas hacia el inframundo. De ahí que pudiera haber un falso homenaje a los inmigrantes que llegaron a Francia. Hécate, actualmente conocida como la triple diosa y reina del inframundo, estaba asociada con la brujería, la magia, la luna, los portales y las criaturas de la noche. Puede relacionarse con la Isis egipcia, a causa de su papel de diosa de la magia y de los encantamientos. Era hija, según Hesíodo, de Perses y Asteria, ambos descendientes de gigantes. Conjeturamos que debido a que la próxima sede de los próximos Juegos Olímpicos será la ciudad norteamericana de Los Ángeles, en algún momento de la ceremonia podría aparecer la Estatua de la Libertad, que pese a estar en Nueva York, se asocia a Estados Unidos y que es la representación de la triple Hécate en un solo cuerpo. La Estatua de la Libertad fue un regalo de los masones franceses al gobierno masón de los Estados Unidos. La antorcha podría usarse para simbolizar a una luz que guía entre lo que nos quieren hacer ver como el oscurantismo de la Europa de la Edad Media. Tánatos era la personificación de la muerte sin violencia, por vejez, digamos, mientras que la muerte violenta era el ámbito de sus hermanas las Queres, diosas de la muerte violenta, incluida la muerte en batalla por accidente,
asesinato o enfermedad devastadora. Vistas desde nuestra cultura, se asemejan a un ángel caído. Las Keres formaban parte de los espíritus malignos que salieron del ánfora que abrió Pandora para plagar a la humanidad.